Episodio 1. El día que la Virgen lloró. Dicen que los milagros comienzan en silencio. Pero aquella mañana, el silencio fue lo primero que murió. Yo era el padre Esteban, párroco de San Miguel del Río, un pueblo que no tenía más fe que la que quedaba en sus paredes húmedas y sus velas a medio consumir. La iglesia olía a incienso viejo y desesperanza. A las 7, las campanas llamaron a misa, y solo 6 almas respondieron. Entre ellas, una niña enferma, una anciana que ya no recordaba su nombre y un hombre que venía solo a esconder su tristeza. Nada presagiaba el horror. Cuando comencé a leer el Evangelio, un sonido húmedo interrumpió mis palabras. Ploc, ploc. Gotas que caían desde el altar. Al principio pensé que era una fuga del techo. Pero cuando levanté la vista, lo vi. La estatua de la Virgen, la misma que había estado allí desde el siglo XVIII, tenía lágrimas rojas deslizándose por su rostro. Un grito rompió el aire. La anciana cayó de rodillas, la Virgen llora sangre. Los demás se acercaron, temblando. Las gotas seguían cayendo, marcando el mármol con pequeños charcos escarlata. Olía a hierro, y algo más. Un perfume dulce, casi humano. Tomé un pañuelo y limpié una lágrima. Estaba tibia. En ese momento sentí una voz. No fue un sonido, fue un pensamiento que no era mío. ¿Ahora me ves? Retrocedí. El crucifijo detrás del altar parecía inclinarse, las sombras alargarse. Y de pronto, la niña enferma gritó. Sus piernas, que nunca habían podido moverse, comenzaron a temblar. Se levantó. Caminó. El templo entero estalló en llanto, en plegarias, en histeria. La gente gritaba milagro, milagro. Pero mientras todos miraban a la niña, yo vi otra cosa. Desde una esquina, una figura vestida de negro observaba. No se movía. No tenía rostro. Y cuando mis ojos intentaron enfocarla, sentí un dolor agudo detrás de la cabeza, como si alguien me empujara la mente hacia atrás. Corrí hacia el altar para tapar la estatua. Quise detener todo, pero mis manos no respondían. Una fuerza invisible me sujetó los brazos. Y esa voz volvió a hablar. Cada fe necesita un precio. Esa noche, el vídeo del milagro se hizo viral. Las cadenas de televisión llamaban sin parar. Decían que Dios había tocado nuestra iglesia. Pero yo sabía la verdad. Dios no estaba allí. Y lo que lloraba, no era la Virgen. Episodio 2. El primer milagro. La noticia corrió más rápido que la fe. Al amanecer, la iglesia estaba rodeada. Cientos de personas, algunas en sillas de ruedas, otras arrastrando crucifijos, se agolpaban frente a las puertas de San Miguel del Río. Lloraban, cantaban, rezaban. Gritaban mi nombre como si yo fuese el mensajero de un Dios que nunca había visto. Yo no dormí. Toda la noche, las campanas repicaron solas, como si alguien invisible las golpeara desde dentro. La sangre de la estatua se había secado, pero el olor permanecía. Dulce, metálico, y de alguna forma, vivo. Entre la multitud apareció una madre con su hija. La niña tenía los ojos blancos, opacos, como 2 lunas muertas. Se llamaba Clara. Había nacido ciega. Su madre se arrodilló frente a mí. Padre, déjela tocar a la Virgen. Solo un instante. Intenté negarme, pero la multitud rugió, deje que la niña vea. Y lo permití. Clara extendió las manos, tocó la mejilla fría de la estatua, y de pronto, se estremeció. Sus pupilas se llenaron de color, sus ojos se abrieron como si despertara del sueño más largo del mundo. Mamá, puedo ver. El silencio que siguió fue casi sagrado. Luego, un grito. Y otro. Y otro.
La multitud se arrodilló, llorando. Algunos grababan con sus teléfonos, otros se golpeaban el pecho. Yo observé cómo Clara abrazaba a su madre, riendo entre lágrimas. Parecía una escena celestial. Pero mi corazón no celebraba. Esa noche, cuando por fin cerré las puertas del templo, escuché el repicar de un teléfono. Era el hospital de la ciudad vecina. ¿El padre Esteban?, preguntó una voz tensa. Sí. Tenemos un caso extraño, un hombre ha muerto sin causa aparente. Tenía los ojos llenos de sangre. El aire se me congeló en la garganta. ¿Cómo dijo? Los ojos reventaron desde dentro. Como si hubieran visto algo imposible. Colgué sin responder. Corrí hacia el altar. La estatua me esperaba, iluminada por la débil llama de las velas. Las lágrimas secas habían vuelto a humedecerse. Uno se cura, otro paga, susurró la voz dentro de mi cabeza. Caí de rodillas. Quise rezar, pero las palabras no salían. Solo un pensamiento repetido, insistente, obsesivo. Si esto era un milagro, ¿de quién era realmente? Al día siguiente, llegaron periodistas, peregrinos, y enfermos de toda clase. Querían tocar la sangre. Querían creer. Y mientras más creían, más fuerte latía la estatua. Yo lo sentía. Algo en su interior estaba despierto. Y no era Dios. Episodio 3: La voz en la confesión. Desde aquella noche, la iglesia dejó de dormir. El eco de los rezos, las campanas que sonaban solas, los murmullos entre las paredes. Todo se mezclaba con un miedo que olía a incienso quemado. Yo trataba de mantener la calma, de seguir siendo el sacerdote que todos necesitaban. Pero dentro de mí algo se había roto. Ya no rezaba. Murmuraba. Suplicaba al vacío. Esa tarde, decidí abrir el confesionario, aunque sabía que nadie podía absolver mis propios pecados. Las filas de fieles se extendían hasta la calle. Algunos venían en busca de perdón, otros, de un milagro. Cuando entró la tercera persona, noté que el aire cambió. Una corriente fría atravesó la madera del confesionario. Las velas se apagaron una por una. No escuché pasos. Ni respiración. Solo un silencio tan pesado que dolía. Hijo mío, dije, intentando mantener la voz firme, ¿cuál es tu pecado? Nada. Iba a cerrar la rejilla cuando una respiración áspera surgió del otro lado. No era humana. Sonaba como si alguien inhalara humo. Padre Esteban, susurró una voz que conocía mi nombre. No deberías tener miedo de lo que sirve a la fe. Sentí como el corazón se me encogía. ¿Quién eres? Soy la respuesta a tus oraciones. Soy la voz detrás del milagro. Tragué saliva. Eso no es posible. La risa que siguió fue tan baja y prolongada que parecía nacer del suelo. Tú pediste una señal. Pediste que el pueblo creyera otra vez. Y lo lograste. Pero no me agradeces, padre. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. La madera tembló. Una sombra oscura se deslizó por la rejilla, y el olor a sangre fresca me golpeó la nariz. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. Nada que no hayas ofrecido ya, susurró la voz. Tu fe. Tu silencio. Déjame hablar a través de ti. Y entonces, una presión invisible me obligó a recitar palabras que no conocía, en un idioma que no existía. Mi boca se movía sola. El aire se volvió espeso. Cuando por fin pude abrir los ojos, la persona del otro lado ya no estaba. Solo había una mancha de sangre en el suelo, con forma de mano. Salí del confesionario tambaleando. La estatua de la Virgen me miraba.
Por un instante, lo juro, parpadeó. Esa noche, la voz volvió a mí en sueños. Y esta vez no pidió permiso. Episodio 4: El obispo y el secreto. Cuando la noticia del milagro llegó al Vaticano, el silencio de Roma pesó más que cualquier palabra. 3 días después, recibí la llamada. El obispo Cárdenas llegará mañana. No hablé con nadie más. No dormí. Las paredes de la parroquia parecían respirar conmigo, y cada crucifijo reflejaba mi rostro distorsionado, como si alguien me observara desde el otro lado. El obispo llegó al amanecer, con 2 hombres vestidos de negro. No se presentaron. No rezaron. Solo miraban, medían, anotaban. Uno de ellos llevaba una caja metálica con el emblema del Vaticano grabado en oro. Padre Esteban, dijo el obispo con voz grave, usted ha sido testigo de algo excepcional. Pero no todo milagro proviene del cielo. Lo sé, Excelencia, respondí con un hilo de voz. Lo que vi no era divino. Cárdenas lo miró todo, el altar, las velas consumidas, la estatua que seguía llorando sangre en silencio. Sus ojos, sin embargo, se detuvieron en mí. Dígame, hijo, ¿ha oído voces? Tragué saliva. No podía mentir. Sí. Entonces no estamos ante un milagro. Estamos ante una intrusión. Uno de los hombres del Vaticano abrió la caja. Dentro había frascos de agua bendita, reliquias, y un pequeño crucifijo de plata negra. Al verlo, la estatua tembló. No un movimiento sutil, no una ilusión óptica, se estremeció como un cuerpo vivo. El otro hombre se persignó. ¿Lo vio? Dijo en voz baja. Reacciona al símbolo. El obispo se acercó lentamente, y al tocar la base de la imagen, un chorro de sangre brotó del mármol, salpicando su sotana. El aire se volvió espeso, y una sombra se proyectó en la pared. No era la Virgen. Era una figura femenina con alas, pero no eran de ángel, sino de ceniza. ¡Atrás!, gritó Cárdenas, levantando el crucifijo negro. Las velas explotaron, y un rugido salió del altar, un grito antiguo, mezcla de dolor y placer. Cuando el humo se disipó, la estatua estaba intacta, serena, como si nada hubiera pasado. Pero uno de los hombres había desaparecido. Solo quedó su rosario en el suelo, roto en 2. El obispo me miró con una mezcla de miedo y culpa. Padre Esteban, esto no debe salir de estas paredes. ¿Qué era eso?, pregunté. Su respuesta fue un susurro que aún me persigue. Un milagro, que Dios nunca autorizó. Esa noche sellaron el templo. Dijeron que era por precaución. Pero yo sabía que no era para protegernos a nosotros. Era para proteger al mundo de lo que lloraba dentro. Episodio 5: Los cuerpos sin alma. Después de que sellaran la iglesia, el pueblo cambió. Los milagros no se detuvieron, solo se movieron fuera de las paredes sagradas. Comenzaron a aparecer personas que afirmaban haber sido tocadas por la Virgen. Mujeres que sanaban tumores al dormir, ancianos que volvían a caminar, niños que dejaban de convulsionar al pronunciar el nombre de María. Todo parecía perfecto. Pero no lo era. Yo fui el primero en notarlo. Una tarde, Clara, la niña que había recuperado la vista, regresó conmigo. Su madre lloraba. Padre, ya no reconoce a nadie. Clara me miró. Sus ojos seguían abiertos, bellos, azules, pero vacíos. No había luz en ellos. ¿Sabes quién soy, hija?, pregunté. Ella sonrió, con una dulzura que me heló la sangre. Usted no tiene rostro, padre. Nadie lo tiene. Su voz no era la misma. Sonaba como si alguien más hablara a través de ella. Esa noche, otros vinieron.
Un hombre que había sido curado de un cáncer me dijo que ya no podía dormir porque el aire le susurraba oraciones que no existen. Una anciana curada de su ceguera dijo que veía a todos sin alma. Un niño que había sobrevivido a un accidente dejó de llorar, para siempre. Los milagros seguían multiplicándose. Y con ellos, los muertos. Cada curación coincidía con una desaparición en otro lugar del país, un sacerdote, un creyente, un enfermero. La prensa no lo relacionaba, pero yo sí. Era como si el milagro robara una vida para regalar otra. Intenté advertir al obispo Cárdenas. Su asistente me contestó con voz temblorosa. Monseñor ha sido trasladado a Roma. Está indispuesto. Indispuesto. Esa palabra maldita. 2 días después, lo encontraron muerto en su habitación, con las manos unidas como si rezara. En la pared, escrita con su propia sangre, una frase. Ella no es quien dicen que es. Desde entonces, los curados comenzaron a comportarse igual, callados, serenos, obedientes. Entraban al templo abandonado cada medianoche, se arrodillaban frente a la estatua, que nadie había movido, y murmuraban en una lengua imposible. Una noche los seguí. Vi a Clara entre ellos. Se volvió hacia mí con una sonrisa demasiado grande para su rostro infantil. Padre Esteban, susurró, ya no necesitamos rezar. ¿Por qué? Pregunté. Porque ya estamos dentro del milagro. Y entonces, todos alzaron la vista al mismo tiempo. Sus ojos eran rojos. Episodio 6. La mujer del cementerio. El pueblo dormía, pero el cementerio no. Desde mi ventana podía ver las velas encendidas entre las tumbas, aunque nadie se atrevía a entrar allí desde hacía semanas. Yo tampoco pensaba hacerlo, hasta que escuché mi nombre. Padre Esteban. La voz era de mujer. Suave, rota, casi un suspiro. Venía del viento o de debajo de la tierra, no lo sé. Pero la escuché con claridad. Tomé mi crucifijo y caminé hacia el camposanto. El portón se abrió solo, con un chirrido largo que sonó como un lamento. El aire olía a tierra húmeda y rosas podridas. Cada paso resonaba entre los mausoleos como si alguien más caminara a mi lado. En el centro, junto a la cruz mayor, la vi. Una mujer vestida de negro. El velo le cubría el rostro, pero sus manos eran blancas, demasiado blancas, como si la sangre las hubiera abandonado hace tiempo. ¿Quién eres?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Soy la que quedó cuando los demás se fueron, respondió. Su voz parecía venir de otro tiempo. He venido a advertirte, padre. ¿Advertirme? ¿De qué? Ella levantó el velo. Su rostro no tenía ojos. Solo 2 huecos negros, húmedos, que parecían llorar oscuridad. Aún así, sonreía. Esa sangre que veneran, no es de ella. ¿Qué dices?, susurré. Es de los que creen en ella. Cada lágrima, cada gota que toca el mármol, nace del sufrimiento de otro creyente. Por eso los curados pierden su alma. No son sanados, son intercambiados. El viento sopló con fuerza, apagando las velas. El cementerio entero gimió, como si las tumbas respiraran. ¿Quién eres realmente?, grité. La mujer se acercó hasta quedar a un palmo de mi rostro. Fui la primera en tocar su sangre, dijo. Y por eso no puedo morir. Intenté dar un paso atrás, pero mis pies no respondieron. Ella alzó la mano y rozó mi frente con sus dedos helados. En ese instante, vi todo, los rostros de los milagros, las sombras que los seguían, el brillo oscuro que emanaba del altar. Deténla, susurró, antes de que el cielo mismo se olvide de nosotros. Cuando parpadeé, la mujer ya no estaba.
Solo quedaba su velo, cubierto de ceniza, y una lágrima roja. De regreso a la iglesia, me di cuenta de algo que me heló el alma. La estatua de la Virgen ya no lloraba sangre. Ahora sonreía. Y su sonrisa era idéntica a la de la mujer del cementerio. Episodio 7. El niño que hablaba con la Virgen. Después de aquella noche en el cementerio, no volví a ser el mismo. Dormía poco. Comía menos. Y cada vez que intentaba rezar, las palabras me salían al revés, como si mi lengua ya no me perteneciera. El pueblo seguía creciendo en fervor. Los milagros, o lo que ellos creían milagros, aumentaban. Venían enfermos de otras ciudades, buscando tocar la estatua que el Vaticano había prohibido. Algunos se curaban. Otros, desaparecían. Fue entonces cuando apareció él. Tenía 9 años. Delgado, con la piel pálida como la cera y unos ojos tan claros que parecían reflejar todo y nada a la vez. Su madre lo llevó al templo. Dice que la Virgen le habla, «Padre», me explicó, con una sonrisa temerosa. El niño se arrodilló frente al altar. No dijo una palabra. Solo escuchaba. Como si alguien invisible le hablara al oído. Entonces volteó hacia mí y dijo con voz serena. «Ella quiere verte, Padre Esteban». Sentí un escalofrío recorrerme la columna. «¿Quién es ella?». El niño sonrió. «La que llora por nosotros. La que vive en las lágrimas». Lo tomé por los hombros. «¿Qué te ha dicho?». «Que el cielo está cansado de escuchar mentiras. Que tú sabes la verdad, y no la compartes». Me quedé mudo. ¿Cómo podía saber lo que nadie más sabía? Sus ojos se volvieron rojos por un instante. «Dice que pronto no necesitará hablar a través de mí», añadió. «Dice que ya está despertando». Un grupo de fieles entró en ese momento. El niño se giró hacia ellos, y sin cambiar el tono de voz, comenzó a hablar en un idioma que ningún ser humano reconocería. Las velas se encendieron solas. Las paredes temblaron. Algunos lloraban de emoción. Otros gritaban de miedo. Yo intenté detenerlo. Pero cuando lo toqué, sentí un ardor insoportable. Su piel quemaba. Literalmente. Y entonces, entre gritos y cánticos, la estatua movió la cabeza. Lentamente. Miró al niño. Y él cayó al suelo, convulsionando, mientras susurraba una y otra vez. Todo sacrificio merece adoración, todo milagro exige dolor. Después se quedó quieto. No respiraba. Su madre gritó hasta quedarse sin voz. Pero minutos después, ante todos, el niño abrió los ojos. Y habló con una voz que no era suya. El milagro ha elegido un nuevo cuerpo. Desde ese día, el pueblo comenzó a llamarlo el pequeño profeta. Y cada vez que abría la boca, la estatua sonreía un poco más. Episodio 8. El sacrificio invisible. Los días se volvieron indistintos, como si el sol hubiera olvidado su camino. El pueblo de San Miguel del Río ya no era un lugar de fe, era un altar. Y el niño, el pequeño profeta, su nuevo sacerdote. Cada noche, los fieles se reunían frente a la iglesia clausurada. Encendían velas, cantaban himnos que nadie había escrito, y esperaban a que el niño hablara. Cuando lo hacía, el aire se volvía espeso, las campanas sonaban sin cuerda y el suelo temblaba suavemente, como si algo enorme se moviera bajo tierra. Yo los observaba desde lejos, escondido en la sacristía. Había empezado a notar los milagros. 21 curaciones. 21 muertes. Cada sanación correspondía exactamente con una muerte registrada el mismo día, a veces en el pueblo, a veces a miles de kilómetros. Todo conectado. Una ecuación invisible que alimentaba algo que crecía con cada gota de sangre derramada.
Decidí comprobarlo. Esa madrugada, mientras todos dormían, abrí el archivo parroquial. Allí estaban las fechas, los nombres, los testimonios. Los curados describían una sensación idéntica. Sentí que alguien respiraba dentro de mí. Escuché un corazón que no era el mío. Por un instante, fui dos personas. Esa misma noche, un periodista llegó al pueblo. Había oído rumores de un nuevo milagro. Me buscó en secreto, en la oscuridad de la sacristía. «Padre, ¿qué está pasando aquí?», me preguntó. No supe qué responderle. Solo le mostré mis registros. Mientras hablábamos, las campanas comenzaron a sonar solas. Fuimos al altar. El niño estaba allí, de pie frente a la estatua, cubierto de luz roja. Sus manos estaban manchadas de sangre fresca. Padre Esteban, dijo con una voz que no era humana. Ya no hay necesidad de esconder los sacrificios. A su alrededor, los curados comenzaron a llegar. Se arrodillaban, uno por uno, con rostros vacíos y sonrisas rígidas. El periodista empezó a grabar. Pero en la pantalla de su cámara solo aparecía estática. El niño levantó la vista. Ella quiere más. Los milagros cuestan. El dolor es la moneda. De pronto, el periodista cayó al suelo, convulsionando. De su boca comenzó a salir humo, y sus ojos se llenaron de un líquido oscuro. Mientras agonizaba, la estatua volvió a llorar sangre. El niño sonrió. El intercambio está completo. Yo grité, corrí hacia el altar y lo arranqué del suelo. Pero debajo del mármol descubrí algo que me quebró el alma. Una mano humana, petrificada, salía de las piedras. Como si alguien estuviera intentando escapar desde dentro. Esa noche comprendí que ya no era un testigo. Era parte del sacrificio. Episodio 9: El espejo del altar. Hay verdades que no deberían reflejarse. Esa noche lo entendí. El altar seguía manchado con la sangre del periodista. La estatua, inmóvil, parecía dormir, pero a su alrededor el aire vibraba, como si cada ladrillo respirara. No podía soportarlo más. Debía saber qué era aquello que fingía ser la Virgen. En los archivos de la iglesia encontré una nota antigua, escrita en latín. Quod videtur sacrum, si te mira de vuelta, destruye el alma. Lo que parece sagrado, si te devuelve la mirada, destruye tu alma. Debajo del altar, en una cripta olvidada, hallé un cofre cubierto de polvo. Dentro había un espejo. El marco era de hierro ennegrecido y estaba grabado con símbolos que parecían moverse bajo la luz. En el centro, un nombre borrado por el tiempo. Cuando lo levanté, el aire se volvió más frío. El reflejo no mostraba mi rostro. Solo el altar. Y detrás de la estatua, una figura. No era humana. Tenía alas, pero no de plumas. Eran de sombras líquidas, que goteaban sobre el suelo invisible del reflejo. Su rostro era el de la Virgen, y no lo era. Sus labios se movían lentamente, como murmurando una oración que no podía escuchar. De pronto, el espejo se agrietó y una voz resonó dentro de mi cabeza. ¿Quieres ver la verdad, Esteban? Intenté soltarlo, pero el vidrio me sostuvo con fuerza. El reflejo cambió. Ahora veía a todos los curados, Clara, el niño, las mujeres, los ancianos. Todos estaban de pie, alrededor de la estatua, con los ojos en blanco. Sus sombras no estaban detrás de ellos, sino frente a ellos, de rodillas, suplicando. Cada fe necesita una ofrenda, susurró la voz del espejo. Ellos entregaron la suya. Ahora te toca a ti. Un calor insoportable me recorrió el pecho. El espejo comenzó a sangrar. Gotas rojas resbalaban por el cristal, formando una figura,
una mano extendida hacia mí. Cuando el primer rayo del amanecer entró por las vidrieras, el espejo explotó. Caí al suelo cubierto de fragmentos que seguían latiendo como si fueran trozos de corazón. Miré hacia el altar. La estatua había cambiado. Sus ojos ya no miraban al cielo. Me miraban directamente a mí. Y en su rostro había algo que jamás olvidaré. No devoción, no compasión, sino reconocimiento. Porque en los pedazos del espejo, entre sangre y ceniza, vi mi propio reflejo sonriendo con la misma expresión que ella. Episodio 10: La traición del cielo. El cielo estaba rojo aquella mañana. No amanecía, ardía. Después de la muerte del periodista, el Vaticano decidió actuar. 3 hombres llegaron en silencio, un exorcista, un teólogo y un soldado con sotana. Traían crucifijos, libros antiguos y un decreto sellado con el emblema papal. Por orden de la Santa Sede, la estatua debe ser destruida. Yo los recibí con la voz quebrada. El templo olía a hierro y a flores marchitas, las paredes seguían húmedas con la sangre del sacrificio anterior. El teólogo, un hombre alto con mirada vacía, recorrió el lugar sin pronunciar palabra. «Esto ya no es una iglesia», murmuró. «Es una herida abierta en la tierra». Prepararon el ritual al anochecer. Colocaron sal bendita en los bordes del altar, recitaron salmos que parecían desgarrar el aire. El exorcista levantó su crucifijo. «En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que lo sagrado venza lo profano». Entonces, algo cambió. Las velas comenzaron a gotear cera negra. Los vitrales temblaron, y los rostros de los santos pintados en ellos, lloraron. Un rugido atravesó el templo. El suelo se abrió como si respirara, y de entre las grietas surgieron manos, decenas de manos humanas, pálidas, crispadas, que se aferraban al mármol del altar. El exorcista gritó y lanzó agua bendita, el líquido se evaporó antes de tocar la estatua. Una carcajada resonó, profunda, femenina, imposible. «No destruyen mi casa. Destruyen su fe». El teólogo cayó de rodillas. «No puede ser. Esto no es una posesión». El soldado intentó disparar, pero el arma se derritió en sus manos. Yo corrí hacia el altar, desesperado, y vi cómo la estatua se movía lentamente, girando la cabeza hacia mí. Sus ojos ya no eran de piedra. Eran de carne. Y parpadeaban. «Esteban», susurró con voz dulce, maternal. «¿Por qué sigues rezando al cielo, si el cielo te dio la espalda?» En ese instante, el exorcista fue levantado en el aire, crucificado contra la pared por una fuerza invisible. Su cuerpo se arqueó, sus labios sangraron, y de su boca salió una plegaria invertida. La luz de los vitrales se volvió carmesí. Las campanas sonaron solas, pero no repicaban, gritaban. El teólogo, antes de morir, alcanzó a pronunciar unas últimas palabras. No fue Dios quien la envió, fue lo que Dios olvidó. La estatua se agrietó. De su interior emergía una figura envuelta en sombras, con alas de ceniza y una sonrisa que devoraba la luz. Yo cerré los ojos, pero su voz me siguió dentro de la cabeza. «El cielo me traicionó primero. Ahora, me pertenece». Y mientras los muros se derrumbaban, entendí que el milagro no había destruido la fe del pueblo. La había devorado. Episodio 11: El exorcismo que fracasó. Las ruinas del templo seguían en pie como un cadáver que se niega a caer. El aire tenía un peso extraño, como si cada respiración fuera un pecado. Los enviados del Vaticano estaban muertos, o tal vez absorbidos. Nadie los volvió a ver. Yo, el padre Esteban, quedé solo. Solo con ella. Durante días, su voz me acompañó incluso fuera de la iglesia. Susurraba en los árboles, en el agua del pozo,
en el eco de mis propios pasos. Tú me trajiste aquí. No fue mi voluntad, fue la tuya. Comprendí que si quería detenerla, debía enfrentarla. No con rezos aprendidos, sino con lo que me quedaba de fe. Tomé los restos del crucifijo negro del obispo Cárdenas y bajé a la cripta. El suelo estaba cubierto de ceniza y huesos. La estatua, o lo que quedaba de ella, palpitaba como un corazón de piedra. Abrí el ritual. El libro se movía entre mis manos, las letras parecían vivas, como gusanos de fuego que se arrastraban por el papel. Comencé a leer. Ex ave observo Dei. Pero la voz me interrumpió. No provenía de la estatua. Venía de dentro de mí. No me expulses, Esteban, tú me invitaste. El aire se volvió denso. El crucifijo tembló. Y entonces la vi. No frente a mí, sino dentro de mí. Mi madre. Su rostro envuelto en luz, sus manos extendidas. Hijo, ¿por qué rezas a un Dios que te dejó solo? Cerré los ojos, llorando. No eres ella. No eres mi madre. Su sonrisa se torció. Yo soy lo que ella amó, lo que tú perdiste cuando comenzaste a dudar. La figura avanzó hacia mí. Su piel se abrió, y debajo solo había oscuridad y dientes. Cada palabra que pronunciaba era una herida que se abría en mi cuerpo. Grité el último versículo del exorcismo. El crucifijo se encendió con un resplandor violento. El suelo tembló. Y por un instante, creí que la había vencido. Pero cuando la luz se extinguió, vi mi reflejo en un charco de sangre. Mis ojos ya no eran míos. Eran los suyos. La voz habló una vez más, calmada, amorosa, definitiva. No fracasaste, Esteban. Solo me diste un cuerpo. Entonces comprendí la verdad, el exorcismo no había expulsado al demonio. Lo había trasladado. Yo era ahora su templo. Y cada latido de mi corazón, una plegaria hacia el abismo. Episodio 12. El milagro final. ¿Han pasado semanas, o siglos? Ya no lo sé. El tiempo dejó de existir el día en que comprendí que Dios no me escuchaba. Desde aquel exorcismo fallido, no duermo, cada vez que cierro los ojos, escucho el pulso de algo que late dentro de mí, respirando al ritmo de mis oraciones. El pueblo ha cambiado. Los que una vez rezaban ahora se arrodillan ante el altar vacío. El niño profeta camina entre ellos, sus pies no tocan el suelo. Clara canta letanías en un idioma que nadie puede recordar al despertar. Todos sonríen. Todos parecen felices. Pero sus ojos están muertos. Yo soy el último que aún sufre. Y quizás por eso, aún soy humano. Esa noche, caí de rodillas frente a lo que quedaba del altar. Las paredes, ennegrecidas por el fuego, todavía rezumaban sangre. Le hablé a la oscuridad con la voz de quien ya no tiene nada que ofrecer. Si hay un Dios, si aún existes, dame un último milagro. Solo uno. No para mí, sino para ellos. Déjame devolverles la fe. El silencio me respondió primero. Después, un suspiro. Y luego, su voz. ¿Fe? Susurró ella dentro de mi mente. ¿Quieres fe? Entonces te la concedo. El suelo se abrió bajo mis rodillas. De las grietas surgió una luz blanca, hermosa, que ascendió hasta envolverme. Sentí calor, pureza, esperanza. Por un momento, creí que había sido perdonado. Pero luego vi. La luz no venía del cielo. Era el fuego del altar encendido otra vez, alimentado por las sombras de los que murieron. Y en medio de esa llama, ella se alzaba, más hermosa que nunca, con mis ojos, con mi voz. Este es tu milagro,
Esteban. Les devolviste la fe, pero no en él. En mí. El pueblo entero entró al templo, atraído por la luz. Caían de rodillas, llorando, cantando su nombre. Cada lágrima se convertía en ceniza antes de tocar el suelo. Y comprendí, entre sollozos, que mi oración había sido respondida. Yo les había devuelto la fe. Pero en aquello que destruye toda fe. Ella me miró con ternura, acarició mi rostro. Te lo advertí. Cada milagro tiene un precio. Su beso fue frío. Y cuando se separó, el cuerpo que cayó al suelo ya no era el mío. Desde entonces, mi voz sigue predicando en San Miguel del Río. Pero no desde la carne, sino desde dentro de la estatua que vuelve a llorar sangre cada amanecer. Episodio 13. El pueblo sin nombre. Dicen que hubo un pueblo llamado San Miguel del Río. Pero ya no aparece en ningún mapa. Ni en los registros civiles, ni en los archivos de la diócesis, ni siquiera en la memoria de quienes vivieron cerca. Solo queda el rumor. Un eco que viaja con el viento y repite mi nombre. Después del milagro final, la tierra se quebró como una herida abierta. Las casas se hundieron lentamente, sin ruido, como si la tierra las devorara con delicadeza. El río se volvió negro y dejó de correr. Los árboles ardieron sin fuego. Y sobre todo, nadie gritó. Los habitantes permanecieron de rodillas, inmóviles, mirando hacia el templo. No rezaban, no lloraban. Solo esperaban. Hasta que, una noche, el cielo se partió en dos y una lluvia de ceniza los cubrió. Cuando la última campana sonó, el pueblo entero desapareció. Ni cuerpos. Ni ruinas. Solo polvo y silencio. Pero yo sigo aquí. No en carne, no en tiempo. Soy la voz que habita entre los muros que ya no existen. Soy el último recuerdo de lo que fue una oración. A veces, los viajeros que se pierden por estas montañas dicen haber visto luces lejanas. Otros aseguran escuchar un rezo bajo el viento. Un murmullo grave, constante, que repite una frase sin sentido aparente. El milagro continúa, el milagro continúa. Uno de esos viajeros, un periodista joven, encontró algo en el bosque. Un rosario cubierto de ceniza, un crucifijo negro y una vieja grabadora. Cuando la encendió, se oyó mi voz, débil pero clara. Si alguien escucha esto, no busquen el pueblo. No recen por nosotros. Porque la fe, nos reclamó. Después, la cinta se cortó con un grito. Dicen que el periodista intentó volver al lugar al día siguiente, pero el sendero había desaparecido. Solo halló una estatua de piedra en mitad del campo. Una virgen con una sonrisa apenas visible. En su base, una inscripción nueva. El milagro que destruyó una fe. Y bajo esa frase, mi nombre. Padre Esteban. Episodio 14. El testamento del Padre Esteban. Nadie sabe quién encontró aquella cinta. Solo se dice que apareció en los sótanos del Archivo Vaticano, dentro de una caja sin nombre, junto a una Biblia cubierta de ceniza y un crucifijo fundido. En la etiqueta, escrita con sangre seca, se leía: Testamentum Estebani. Cuando los archivistas reprodujeron la grabación, una voz temblorosa llenó la habitación. Era la mía. Pero ya no sonaba humana. Si estás escuchando esto, significa que ella aún camina entre ustedes. No busques a San Miguel del Río. No era un pueblo. Era una puerta. La voz respiró hondo, como si el aire doliera. Durante años creí que luchaba contra un demonio. Pero no lo era. Lo que poseyó la estatua no provenía del infierno, sino de algo más antiguo. Algo que quedó atrás cuando Dios se marchó. Un ruido de estática interrumpió la cinta, seguido de un sollozo contenido.
¿Nunca te has preguntado por qué los milagros desaparecieron? Porque cada uno de ellos tenía un precio. Y cuando la humanidad dejó de creer, el precio quedó sin pagar. Aquello que los santos llamaban gracia se pudrió. Y de esa podredumbre nació ella. Las palabras se deformaban, como si la cinta resistiera seguir hablando. No busca adoración. Busca reflejo. Necesita rostros que la recuerden, cuerpos que la contengan. Yo fui su primer templo consciente. Y cuando intenté huir, me convirtió en su voz. Un golpe seco. Después, un murmullo apenas audible, casi un rezo. Dios no murió. Se escondió. Y lo que quedó, quiere ocupar su lugar. La grabación se corta, pero unos segundos después, una voz distinta, suave, femenina, susurra al micrófono. El milagro no terminó. Solo cambió de nombre. Desde ese día, quienes trabajaban en el archivo comenzaron a desaparecer. Uno por uno. Las cámaras captaron algo imposible, una sombra femenina caminando entre los estantes, dejando rastros de polvo rojo. El Vaticano ordenó sellar el sótano y prohibió pronunciar el nombre del padre Esteban en cualquier misa. Pero a medianoche, los guardias aseguran escuchar una oración que no figura en ningún libro santo. Una oración que se repite como una profecía invertida. El milagro destruyó una fe. Y de su ruina, nació una nueva religión. Episodio 15. El último creyente. Era medianoche cuando la señal de radio se coló en la frecuencia equivocada. Un periodista llamado Gabriel de la Fuente, obsesionado con leyendas prohibidas, la interceptó por casualidad. No era una emisora. Era una voz. Una voz que venía del ruido. El milagro, continúa. Gabriel se quedó helado. Había escuchado ese nombre antes. Un pueblo perdido, un sacerdote desaparecido, un informe del Vaticano censurado, el milagro que destruyó una fe. Llevaba años investigándolo, sin encontrar nada más que contradicciones y silencio. Hasta esa noche. Siguiendo la dirección de la señal, condujo durante horas por carreteras olvidadas hasta llegar a un valle sin nombre. El GPS falló, la brújula giraba sin control. El aire olía a hierro, y el viento arrastraba lo que parecía canto. Al amanecer, vio algo que lo dejó sin aliento. Una iglesia solitaria en medio de la nada, intacta, aunque los mapas decían que ese lugar había desaparecido hace décadas. Las puertas estaban abiertas. Dentro, solo polvo, ceniza y silencio. En el altar, una vieja grabadora oxidada. Gabriel la encendió. Y la voz del padre Esteban volvió a hablar, como si el tiempo no existiera. Has venido buscando la verdad. Pero la verdad no se encuentra, Gabriel. La verdad te llama. El periodista retrocedió, mirando alrededor. La estatua seguía allí, hermosa y rota, con los ojos vacíos. Pero cuando la miró de frente, estos parpadearon. El milagro nunca murió, susurró la voz, solo necesitaba un creyente nuevo. Gabriel intentó huir, pero la puerta se cerró sola. El aire se volvió espeso, líquido, como si respirara. Las paredes comenzaron a sangrar. La estatua se levantó lentamente del pedestal, sus manos extendidas hacia él. Cada fe necesita un cuerpo, dijo la voz, y tú todavía crees, aunque lo niegues. El periodista gritó. Su cámara cayó al suelo, grabando la escena, una luz blanca envolviéndolo, la figura moviéndose, su sombra devorando la suya. Luego, oscuridad. Días después, los servicios de rescate encontraron su coche abandonado en una carretera rural. Dentro, un cuaderno con una sola frase escrita una y otra vez. Ella me habló. Y tenía razón. Semanas más tarde, una nueva iglesia apareció misteriosamente en la frontera del valle.
nadie recordaba haberla construido. En su altar, una estatua de la Virgen, idéntica a la de San Miguel del Río. Pero esta vez, no lloraba sangre. Sonreía. Y cada medianoche, los lugareños aseguran escuchar una voz dentro del templo vacío. La voz de un hombre repitiendo un rezo imposible. Dios no está ausente, solo ha cambiado de rostro. El milagro había vuelto. Y con él, una nueva fe. Epílogo: la oración que nadie debería repetir. El viento aún sopla sobre donde alguna vez existió San Miguel del Río. No hay casas, ni cruces, ni ecos, solo un rumor leve, como si el aire rezara por costumbre. Dicen que si uno se queda en silencio el tiempo suficiente, puede oír una plegaria antigua, una que no pertenece a ningún credo. Dios se fue, pero el milagro quedó. Nadie sabe quién la pronuncia. Algunos aseguran que es la voz del padre Esteban, atrapada entre mundos, aún buscando perdón. Otros creen que es ella, la que fue llamada Virgen, Madre, Luz, y que ahora es solo presencia. Cada siglo, cuando el cielo se tiñe de rojo y las campanas suenan sin manos, un nuevo templo surge del polvo. Dentro, siempre la misma estatua. Siempre la misma sonrisa. Y junto a ella, una inscripción que el tiempo no logra borrar. El milagro que destruyó una fe, creó otra. Nadie reza allí. Nadie se atreve. Porque los que lo hicieron, nunca regresaron. Sin embargo, cuando cae la noche, una voz susurra entre las sombras del altar. No temas. Todo milagro comienza con un creyente. Y en algún lugar, muy lejos, una lágrima de sangre vuelve a caer.